Estimados hermanos y amigos, estamos empezando nuestra reunión, estamos transmitiendo a todos los hermanos de la ciudad de Santa Cruz, a Tarija, a Beni, a Roboré, a Cochabamba, a Bolivia, y a los hermanos del extranjero, en Estados Unidos, México, Cuba, Alemania, Argentina, Brasil. Les damos la bienvenida, que se conecten todos a nuestra reunión de esta mañana. Vamos a leer, comentar, estudiar el capítulo 13 del Evangelio de Marcos. Pero para dar comienzo vamos a empezar con una oración. Vamos a pedir al hermano Juan que nos dirija una oración. Nuestro amoroso Padre Jehová, hacia ti nos dirigimos, agradecidos de tener un día en el cual podemos sentarnos acá, Jehová, y poder dirigirnos a tu palabra, la Biblia, al cual necesitamos siempre tu Espíritu Santo que derrame sobre nosotros para que podamos entender las cosas que vamos a leer y de esa manera transmitir, y todos los que nos puedan escuchar, Jehová, también puedan hacerlo en sus hogares o por donde nos ven en toda la tierra. Queremos siempre que estas palabras lleguen a nuestra mente, a nuestro corazón, y de esa manera ponerlas en práctica con nuestro prójimo, Jehová, y siempre tenerte a ti en primer lugar sobre todas las cosas. Bendícenos, que sea un estudio muy animador para cada uno de nosotros y para todos los que nos ven, Jehová, y dejamos este momento de lectura de tu palabra, la Biblia, mediante Jesucristo, tu Hijo, nuestro Rey. Amén. Amén. Así que vamos a empezar a la lectura. Vamos a pedir al hermano David que nos lea el versículo 1 hasta el 8 del capítulo 13. El hermano Juan, el versículo 9 hasta el 13. La hermana Raquel, del 14 hasta el 20. La hermana Evelyn, desde el 21 hasta el 27. La hermana Margot, del 28 hasta el 37. Por favor, hermano. Al ir saliendo él del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira, qué clase de piedras y qué clase de edificios. Sin embargo, Jesús le dijo: ¿Contemplas estos grandes edificios? De ningún modo se dejará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos en el templo, a la vista, Pedro y Santiago y Juan y Andrés empezaron a preguntarle privadamente: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué será la señal cuando todas estas cosas estén destinadas a alcanzar una conclusión? De modo que Jesús comenzó a decirles: Cuidado, que nadie los extravíe. Muchos vendrán sobre la base de mi nombre diciendo: Yo soy ese, y extraviarán a muchos. Además, cuando oigan de guerras e informes de guerras, no se aterroricen. Estas cosas tienen que suceder, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá terremotos en un lugar tras otro, habrá escasez de alimento. Estos son principios de dolores, de angustia. En cuanto a ustedes, cuiden. Los entregarán a los tribunales locales y serán golpeados en la sinagoga, y tendrán que estar de pie ante gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio a ellos. También en todas las naciones primero tienen que predicarse las buenas nuevas. Pero cuando vayan conduciéndolos para entregarlos, no se inquieten de antemano acerca de qué hablar. Más bien, lo que les dé en aquella hora, eso hablo. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Además, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y ustedes serán objeto de odio de parte de toda la gente por causa de mi nombre, pero el que haya aguantado hasta el fin es el que será salvo. Sin embargo, cuando alcancen a ver la cosa repugnante que causa desolación, parada donde no debe, use discernimiento elector, entonces los que estén en Judea echen a huir a las montañas. El que esté sobre la azotea no baje, ni entre a sacar nada de su casa. Y el que se halle en el campo no vuelva a las cosas atrás para recoger su prenda de vestir exterior.
Ay de las mujeres que estén encintas y de las que den de mamar en aquellos días. Sigan orando, que no ocurran en tiempo de invierno, porque aquellos días serán días de una tribulación, como la cual no ha sucedido una desde el principio de la creación que Dios creó hasta aquel tiempo, y no volverá a suceder. De hecho, a menos que Jehová hubiera acortado los días, ninguna carne te salvaría. Mas por causa de los escogidos que Él ha escogido, ha acortado los días. Entonces también, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, miren, allá está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales y prodigios para descarriar, si es posible, a los escogidos. Ustedes pues estén alerta. Les he dicho todas las cosas de antemano. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, y las estrellas estarán cayendo del cielo, y los poderes que están en los cielos serán sacudidos. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces Él enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Ahora bien, aprendan de la higuera la ilustración. Luego que su rama nueva se pone tierna y hace brotar sus hojas, ustedes saben que está cerca el verano. Asimismo, también ustedes, cuando vean acontecer estas cosas, sepan que Él está cerca a las puertas. En verdad les digo que de ningún modo pasará esta generación hasta que acontezcan todas estas cosas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Respecto a aquel día o la hora, nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Sigan mirando, manténganse despiertos, porque no saben cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que al viajar al extranjero dejó su casa y dio la autoridad a sus esclavos, a cada uno su trabajo, y mandó al portero que se mantuviera alerta. Por lo tanto, manténganse alerta, porque no saben cuándo viene el amo de la casa, si tarde en el día o a medianoche, o al canto del gallo o muy de mañana, para que cuando Él llegue de súbito, no los haya durmiendo. Pero lo que les digo a ustedes, a todos, manténganse alerta. Muy bien, hermanos, gracias por su lectura. Vamos a comentar ahora. Como nos damos cuenta, es una sola profecía del Señor Jesucristo. Se enfrenta a una situación, a una serie de preguntas de sus discípulos. Vamos a comentar un poco, a ver, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Quizás alguien tiene algún comentario sobre estos versículos, hermano David. Evidentemente, cuando los discípulos le están preguntando a Jesús cuándo serán estas cosas y qué será la señal de todas estas cosas que estén destinadas a alcanzar una conclusión, se referían a la destrucción de Jerusalén y del templo, porque si vemos el versículo 1 y el versículo 2, estaba hablando de eso, están hablando de lo maravilloso que era el templo, y Jesús le dice que no iba a quedar piedra sobre piedra. Entonces ellos seguramente entraron en una duda y estaban pensando qué iba a pasar realmente y cuándo iba a suceder esto. Entonces Jesús da una extensa explicación, inclusive de cosas que no sucedieron antes de que el templo se destruya o cuando el templo se destruya. Por tanto, sería bien que nosotros busquemos Mateo 24:3 y Lucas 21:17, porque ahí nos da una idea de, en realidad, más que todo Mateo 24:3, ¿no? Nos da una idea de la pregunta que le habían hecho los discípulos a Jesús y por qué razón Jesús dio una extensa profecía. Por ejemplo, en Mateo 24:3 dice: estando él sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos privadamente y dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas?
Aquí Mateo es el único que utiliza esto, ¿no? La señal de tu presencia. Ni Lucas ni Marcos hace referencia usando esta palabra presencia. Esta palabra presencia en griego es parrosía. Y hay algunas cosas que me interesaron mucho cuando leí en el diccionario sobre lo que significaba parrosía en el griego. Dice que esta palabra era una palabra que se usaba respecto a la venida de un emperador, de un rey, de un gobernador y en general de una persona importante a la ciudad o a la provincia, lo cual requeriría una serie de preparativos. También la venida de un rey exigía que todo esté a punto para recibirle, y una de las costumbres más comunes de la provincia o de la ciudad a la que se visitaba consistía en dar una nueva era a partir de la parrosía del emperador. Entonces podemos notar de que en realidad Mateo, al poner la palabra parrosía, está hablando del momento en que Jesús va a venir con poder real, ¿no? Va a tener su presencia en la tierra con poder real. Es quizás esa la razón por la cual Jesús extiende su profecía y da cosas que vamos a verlo más adelante. Son profecías que no se cumplen plenamente en el 70 cuando es destruido Jerusalén, sino que tienen que ser trasladadas al tiempo en cuando va a acabarse el sistema de cosas, ¿no? Muy bien, gracias por su investigación. En realidad todos tenemos que hacer investigación sobre lo que leemos para que se aclare la información. Ese dato sobre la parrosía es muy significativo. Gracias, hermano David, por esta investigación de lo que significa parrosía. A mí me impresionó mucho el versículo 3, cuando dice en Marcos 13:3 que Pedro, Santiago, Juan y Andrés empezaron a preguntarle. Claro, en el Evangelio de Mateo, también capítulo 24, versículo 3, ahí no dice cuáles eran los discípulos que le preguntaron, solamente dice que se acercaron a él los discípulos privadamente, pero no dice quién. Y Marcos da los detalles, dice que era, como dice en este versículo, Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Yo digo, ¿por qué ellos? ¿No? Bueno, Pedro y Andrés eran hermanos, carnales. Y Juan y Santiago también eran hermanos, carnales. O sea, eran familiares. Y además, investigando un poquito el asunto, se nota que estos cuatro tenían un negocio comercial, una compañía de pesca. Parece que tenían 2 o 3 barcazas que usaban para pescar. Cuando ellos se hicieron discípulos de Jesucristo, dejaron todo a cargo de su papá, de uno de ellos, creo que es el de Juan. Bueno, pero yo digo, estos cuatro estaban, como dice, más ligados debido a su relación familiar, a su relación de comercio, y entonces esos cuatro, yo pienso, ¿no? Digo, confabularon y vinieron y se acercaron a Jesús y lo interrogaron, ¿no? Porque ellos estaban impresionados por lo que Jesús había dicho, que se iba a destruir el templo. Para ellos ha debido ser un golpe muy severo escuchar que semejante edificio, que había tardado más de 40 años en construirse, iba a desaparecer, porque Jesús dijo, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces ahí es lógico que estos 4 apóstoles se sintieron muy intrigados en cuándo va a ocurrir esto, ¿no? Y ahí viene la pregunta que estábamos considerando. Marco, como ya señaló David, no hace la pregunta acerca de la señal del regreso de Cristo, no registra esa pregunta, sino está preguntando acerca del templo nomás, ¿no? Cuando pues la señal, como dice el versículo 4, ¿no es? ¿Cuándo serán estas cosas y qué será la señal cuando todas estas cosas estén de alcanzar una conclusión? O sea, me da la impresión de que ellos estaban muy preocupados por el templo, ¿no? Esa era su
su preocupación. El templo va a ser destruido según el Señor Jesús. Bueno, ¿cuándo? ¿Qué señal va a haber de que esto va a ocurrir? Ahora, estos 4 que escucharon a Jesús no escribieron nada. Ni Juan siquiera. Porque el que debiera haber escrito lo que Jesús contestó debía ser Pedro, Santiago, Juan y Andrés, porque ellos estaban escuchando. Pero no tenemos un evangelio de Pedro, no tenemos un evangelio de Andrés, un evangelio de Marco, de Santiago. Tenemos un evangelio de Juan, pero Juan no dice nada. Entonces, como dice, nos dejaron a media los 4 apóstoles. Pero ya podemos deducir que estos 4 le contaron a todos los demás apóstoles lo que Jesús había dicho, y que no hubo ninguna duda de que lo que Jesús dijo era eso, y todo se difundió entre la congregación cristiana. Como estamos leyendo de Marcos, sabemos que Marcos era un discípulo y probablemente estaba relacionado con Pedro. Una tradición dice que probablemente fue Pedro que estaba asesorando a Marcos para que escriba el Evangelio de Marcos. ¿Vale? Entonces ya tenemos aquí ciertos detalles que nos ayudarán a entender un poco este asunto de la respuesta de Jesús. ¿Alguna otra cosa que a ustedes les hubiera impresionado de este comienzo? Porque Jesús responde, ¿no ves? Después de las preguntas, Jesús comienza la respuesta. ¿Cómo comenzó Jesús su respuesta? ¿Alguien quiere comentar sobre eso? Vamos, David. Aquí me llamó la atención esta parte, primero cuando dice, cuidado que nadie los extravíe. Muchos vendrán sobre la base de mi nombre, diciendo yo soy ese, y extraviarán a muchos. Haciendo una investigación sobre cuántos fueron los Cristos o los supuestos Cristos que aparecieron desde que Jesús murió y fue llevado al cielo hasta el 70. Solo encontré 3. E inclusive esos 3 ni siquiera están registrados en una, podría decir, un libro serio, en una enciclopedia seria, sino fueron mencionados por alguien que estaba haciendo una investigación, pero solo encontré 3 en ese periodo. O sea, estoy hablando desde el 33 al 70, era común, solo encontré 3, ¿no? Entonces, y la cosa es que debido a que los cristianos sabían que Jesucristo había resucitado, y por lo que leímos el anterior estudio, Jesús había dicho que iba a estar en el cielo y se iba a sentar a la diestra de su Padre, y vimos también que Pedro lo menciona, y así sucesivamente en Hechos y otros lo mencionan, otros apóstoles. Entonces pensamos que los cristianos estaban seguros de que Cristo estaba en el cielo. Entonces difícilmente también se cumplió el hecho de que dice y extraviará a muchos. Entonces esta es una profecía, por ejemplo, de que muchos Cristos o falsos Cristos no aparecieron en el tiempo de la destrucción de Jerusalén, y también no muchos cristianos fueron extraviados por estos falsos Cristos. Entonces podríamos pensar que esta profecía se debe trasladar al tiempo en el que va a venir la destrucción, o estás, no voy a decir cerca. ¿Por qué? Primeramente porque en el 7 al final dice, pero todavía no es el fin, así que esto no es una señal de que el fin esté cerca. Es algo que iba a suceder, ¿no? Con el pueblo, con las ovejas de Jesucristo, con los cristianos. Iban a aparecer falsos cristos. ¿Y cómo es que nosotros vemos que aparecieron ahora y durante estos 2000 años falsos cristos? Bueno, porque se ha establecido un grupo de personas, unas organizaciones o personas que han dicho que solo es por medio de ellos, por ejemplo, un grupo de personas dice que solo por medio de ellos el Espíritu Santo les llega a ellos, y por medio de ellos les fluye a las otras ovejas. O sea, el Espíritu Santo no nos llega a nosotros directamente, sino que tiene que llegar primero a este grupo, y de este grupo recién va a fluir hacia nosotros. Cuando está claro en Hechos que dice que el único que puede dar el Espíritu Santo, que da el Espíritu Santo, es Jesucristo. Dice, ¿no?
¿Dónde está? Hechos 2, 32, 33. ¿Podemos leer este versículo? Sí, pues leámoslo. ¿Quiere leer, por favor, hermana Raquelita? Hechos, Capítulo 2, versículo 32 y 33. Dice: a este Jesús lo resucitó Dios, del cual hecho todos nosotros somos testigos. Por eso, debido a que fue ensalzado a la diestra de Dios y recibió del Padre el Espíritu Santo prometido, Él ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Aquí, ¿qué podemos ver? Que debido a lo que había hecho Jesús y de que había sido ensalzado a la diestra de Dios, entonces se le dio el derecho y la capacidad y la potestad de derramar el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A sus discípulos. Entonces, decir que un grupo es el medio de la tierra, que por medio de ese grupo llega el Espíritu Santo a los cristianos, a otros cristianos, es como ponerse en la posición de Cristo, porque el único que hace esto es Jesucristo, el que da el Espíritu Santo. Por tanto, esto, por ejemplo, es una demostración de la clase de falsos cristos que han aparecido durante toda la historia, y aún en nuestro mismo tiempo existen estos falsos cristos, y ahora sí se ve que son muchos, porque son muchas organizaciones que inclusive dicen, otra cosa que dicen es que solo si pertenecen a estas organizaciones son salvas, como si ellos fueran los que salvaran. Y si leemos más adelante en el 4:12 de Hechos, ¿quiere leer, hermana Evelyn? Hechos, capítulo 4 y versículo 12. Además, no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre debajo del cielo que se haya dado entre los hombres mediante el cual tengamos que ser salvos. aquí está claro que el único medio para poder salvarse es Jesucristo. Por tanto, cuando estas organizaciones religiosas dicen que para salvarse tienen que pertenecer a su iglesia, o que ellos son la única religión verdadera, el único cristianismo verdadero, ellos se están erigiendo en estos falsos cristos, y podemos ver que muchos cristianos, por no tomar su responsabilidad de estudiar lo que dice la Biblia y comparar si lo que le están enseñando está acorde a su Biblia, están siendo extraviados. Y Jesús dijo, cuidado que nadie los extravíe. Lamentablemente, aquí también hemos estado extraviados, ¿no? Hasta que nos hemos dado cuenta de que en realidad nos estaban engañando, y hemos tenido que tomar una decisión, ¿no? Para tener que salirnos de estas organizaciones, porque nos hemos dado cuenta que son falsos cristos, y que además estos grupos de organizaciones son lo que quizás se va a tocar más adelante. En Tesalonicenses habla que son el hombre del desafuero, ¿no? Gracias por este comentario. Realmente, cuando uno lee el Evangelio de Marcos, y en realidad los 3 evangelios, uno descubre que Jesús está muy preocupado por sus discípulos, que se han extraviado, como dice aquí en el versículo 5, cuidado que nadie los extravíe. Y entonces da las razones por las cuales pudieran estar en peligro, ¿no? Como el caso de que aparecieran falsos cristos. Y en el versículo 7 de este evangelio, Marcos 13:7, inclusive dice que las condiciones difíciles que se desarrollarían, como las guerras, como dice aquí, ¿no? Habrán informes, cuando oigan de guerra, informes de guerra, no se aterroricen, porque estas cosas tienen que suceder, pero todavía no es el fin, dice. O sea, Jesús está advirtiendo primero, cuidado, el fin no va a venir, la señal no es la guerra, no son las pestes, los terremotos, el aparecimiento de falsos cristos, no es el fin todavía, dice. Hermana Evelyn. Sí, este texto me hizo a mí pensar mucho, porque, por ejemplo, siempre tenía presente de que el fin estaba cerca cuando escuchaba terremotos, cuando escuchaba guerra, cuando escuchaba peste. Pero desde muy jovencita, por ejemplo, hace unos años atrás, escuchamos lo de Haití, un gran terremoto que pasó allá, lo de Japón, el tsunami, en Chile también pasó un gran desastre, ¿no? Entonces, son cosas que vemos y que pasan,
Y de eso ya han pasado como 5 o 7, 8 años ya atrás, ¿no? Entonces, y aún nada el fin, ¿no? Y el versículo 8 incluso menciona porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá terremotos en un lugar tras otro, habrá escasez de alimentos. Y menciona al final algo importante que dice, o interesante, estos son principios de dolores de angustia. Entonces, lo que menciona aquí la Biblia, retrocediendo un poquito al versículo 7 en la parte final, dice, pero todavía no es el fin. Queda claro de que no son exactamente cosas que tienen que suceder y ya va a venir el fin, ¿no? Sino que quizás queda un poco más de tiempo porque, como dices, estos son principios de dolores de angustia, ¿no? Y me gustaría leer 21.8 para acotar solamente, Lucas 21.8 para acotar lo que ella dice, porque lo que la hermana Evelyn dice es muy interesante. No sé. Ya, bien, Lucas capítulo 21.8. 21 y versículo 8 y 9 podemos leer, ¿Ya? las dos cosas. ¿Quiere que lo lea? O... Sí, por favor. Ya, dice. Cuidado que no los extravíen, porque muchos vendrán sobre la base de mi nombre y dirán, yo soy ese, y el debido tiempo se ha acercado. No vayan en pos de ellos. Además, cuando oigan de guerras y desórdenes, no se aterroricen, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucede inmediatamente. Lo que quería recalcar es que estos falsos cristos son los que dicen que el debido tiempo ya se ha acercado en base a la guerra, los terremotos, las pestes, que vemos y que hemos visto durante toda la historia, desde que Jesús partió al cielo hasta ahora, de una y otra magnitud. Por ejemplo, yo conversando anteriormente, me preguntaba, por ejemplo, la peste negra, que había sido una epidemia que mató a millones de personas en la tierra, no es comparable a ninguna peste que haya sucedido en este último siglo, que es el siglo XX y el siglo XXI. O sea, no ha habido una peste de esa magnitud, pero esa ocurrió hace unos 200 o 300 años atrás. Entonces, podemos ver que hay cosas que han sucedido a lo largo de la historia que tienen una gran magnitud, ¿no es cierto? Y muchos que han vivido en este tiempo, muchos falsos cristos, han dicho que debido a esto ya estamos cerca al fin. Pero eso dice que no vayan para esto, porque esto es lo que ellos van a decir cuando no es así. Bien, mamá Raquel. Hablando un poquito de lo que mencionaba el comentario de Belín, que dice ella que como nosotros vemos guerras, pestes, sí estamos está cerca del fin, ¿no? Pero también cuando hay paz y están haciendo paz los gobiernos, ya está el fin. O sea que hay una gran confusión de cuándo va a ser el fin. Porque como se leyó en Lucas 21:4, se nos ha extraviado, ¿no? Porque dice que viene en la base de mi nombre y dicen el tiempo se ha acercado, o sea, ya está, ¿no? Y aunque aquí, digamos, ha habido personas que se han dicho que son Cristo, y si bien otras no se han dicho que son Cristo, pero se toman la autoridad de decir lo que dice Cristo más allá de lo que está en la Biblia. Entonces, es importante de parte de cada uno, de cada cristiano, investigar realmente qué quiso decir Jesucristo, como lo que estamos diciendo ahora, con las guerras, las pestes, como lo que se está explicando, que hubo y ha habido después de lo que Jesucristo mencionó durante estos dos siglos, guerras, pestes, terremotos, y si uno hace un estudio de la historia, ha pasado eso, ¿no? Entonces, por eso 20 siglos. ¿Perdón? 20 siglos, perdón. Se ha hecho todos estos acontecimientos han pasado hasta el día de hoy. Y Jesucristo fue bien claro, digo, todavía no es el fin. Y más adelante vamos a ver, ¿no? A partir del 24 cuáles son las señales que menciona que hay en la presencia de Jesús. Muy bien, o sea que la señal que esperaban los discípulos, porque estos 4 apóstoles esperaban que le dé la señal, pero Jesús en vez de dar la señal le dice, cuidado, esto no es la señal, me está diciendo, el aparecimiento de falsos cristos, de los anuncios de que viene el fin
las guerras, las pestes, los terremotos, no es la señal, está prácticamente en términos prácticos de lo que le está diciendo. Y como aquí ya ustedes han comentado, ya la historia nos está diciendo de que a través de estos 2000 años ha aparecido personas y grupos de personas que han anunciado que ya Jesús está volviendo. Yo recuerdo el caso especial de Montano en el siglo II, en el año 150 al 170, este señor cristiano parece que se entusiasmó mucho con la idea de que Cristo tiene que volver, y entonces comenzó a enseñar. Él era de Frigia, en Asia Menor, que Jesús estaba regresando, y así se formó un grupo muy grande en esa zona. Él dijo que iba a llegar a una ciudad llamada Pepusa, que ahí se iba a poner la Nueva Jerusalén y de ahí iba Cristo a gobernar. O sea, en el segundo siglo, ese movimiento religioso de los montanistas, esos son libros de la historia, ¿no?, que nos están enseñando, de que ese movimiento cobró fuerza y entre todos los cristianos, y permaneció ese grupo hasta el siglo VI de nuestra era. Y según lo que dicen los historiadores, surgió ese movimiento porque cuando gobernaba el emperador Marco Aurelio, hubo ciertos desastres en el imperio, hubo pestes, hubo grande escasez de alimentos, hubo muchas guerras en el imperio, y entonces fue, como dice, sopa apropiada, tierra fértil, para que todo el mundo esté esperando que Cristo regrese. Cuando Jesús ya le había advertido a sus discípulos de que no vayan tras de esto que están diciendo, ya se ha acercado. Bueno, y como ustedes ya se han dado cuenta, seguro han investigado, de que este asunto de que se anuncia que el fin está llegando, no es solamente por los montanistas. En el año 1000, por ejemplo, alguien investigó sobre lo que pasó el año 1000 de nuestra era. Bueno, tenemos una biblioteca donde se nos muestra qué pasó el año 1000. Los cristianos, hermana Raquel. Aquí yo tengo un dato de que dice que en el año 1000 fue de terror, porque se creía que Cristo volvía, por lo que se dio una histeria popular a la espera del Señor. Y durante los últimos meses de 999 todo el mundo comenzó a mejorar su comportamiento. La gente comenzó a vender sus propiedades, a dárselas a los pobres, miles de peregrinos comenzaron a llegar a Jerusalén, las plantaciones fueron descuidadas y el 1000 llegó y nada sucedió. En aquel tiempo, hasta el Papa, que en aquel tiempo vivía, dijo que el fin del mundo estaba llegando en el año 1000. Y como no llegó, entonces lo trasladaron a 1033, porque ya cumplían los 1000 años de la muerte de Jesucristo. Y si seguimos investigando la historia, vamos a descubrir que cierto grupo religioso, que todavía existe hoy, dijo que en 1844 vendría el fin del mundo, y que se fueron en Estados Unidos a una ciudad, a una montaña, a esperar a llegar al Cristo. Y otro grupo compró una casa, una parcela, porque pensaban que ahí iban a resucitar todos los santos. Inclusive uno de sus líderes quiso ser enterrado ahí. ¿Por qué? Porque quería estar junto a los que estaban siendo enterrados. Esto estamos hablando por allá, por el 1930, 40, o sea, ha ocurrido siempre. O sea, los anuncios de que Cristo va a volver ya, y que las guerras, las pestes, los terremotos, la escasez de alimentos es la señal, eso se ha usado ya por 2000 años. Pero Jesucristo nos ha dicho, no es así, no es esa la señal. Tenía razón la preocupación de Jesús entonces. Exactamente, Jesús estaba muy preocupado porque sus discípulos se han engañado, y como pues ovejas negras muchos de nosotros somos, y entonces no le hacemos caso a la advertencia del Señor Jesús. ¿Algún otro detalle, hermano David? Acotando un poco de este tema, Jesús estaba preocupado, y Pablo muestra también que era de preocupación este asunto en 2 Tesalonicenses 2, 3, 4.
si buscamos, por lo que iba a pasar con estos que eran falsos cristos. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. A ver, 2, Sí, 3 y 4. capítulo 2. Sí. 3 y 4. No sé quién desea leerlo y después yo leeré. Lo podemos leer desde el versículo 1, Ujú. 2, 3 y 4, hermana Margot, por favor. Que nadie lo seduzca de manera alguna. Desde el 1. Desde el 1. Sin embargo, hermanos, tocante a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y el ser nosotros reunidos a Él, le solicitamos que no se dejen sacudir prontamente de su razón, ni se dejen excitar tampoco mediante una expresión inspirada, ni mediante un mensaje verbal, ni mediante una carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día de Jehová esté aquí. Que nadie lo seduzca de manera alguna, porque no vendrá a menos que primero venga la apostasía y el hombre del desafuero quede revelado, el hijo de la destrucción. Él está puesto en oposición y se alza a sí mismo sobre todo aquel a quien se llama Dios o todo objeto de reverencia, de modo que se sienta en el templo del Dios y públicamente ostenta ser un Dios. Aquí, por ejemplo, que está hablando justo de la situación que estaba Jesús mencionando, que va a venir una apostasía y dice cómo se va a identificar a este que es el hombre del desafuero, al que él llama, que en realidad la palabra desafuero es no tener, estar fuera del derecho, de su derecho, ¿no? Por ejemplo, cuando a un diputado se lo declara el desafuero, se le está quitando esa inmunidad, como se dice, diplomática, ¿no? Entonces se le quita esa inmunidad de diputado y se le puede meter juicio, ¿no? Entonces este hombre está estando fuera de esto, de su derecho, ¿no es cierto? Entonces está actuando como si fuera el Cristo. Y ahí quisiera leer la versión del lenguaje sencillo, el último versículo, el 4, en la versión del lenguaje sencillo dice: este hombre está en contra de Dios y de todo lo que está dedicado a Dios, hasta pondrá su trono en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. Eso es lo que está sucediendo. Cuando uno de estos grupos pone su trono, o este grupo pone su trono en el templo de Dios, según lo que dice 1 Corintios 3, 16 y 17, es como si ejerciera poder sobre los cristianos, porque en 1 Corintios capítulo 3, 16 y 17 dice que el templo de Dios son los cristianos, somos nosotros, ¿no? Entonces, cuando estos grupos se erigen con poder sobre sus hermanos cristianos, entonces han colocado su trono, como dice, en el templo de Dios, ¿no es cierto? Y ellos mismos dicen ser un Dios porque están diciendo que lo que ellos están enseñando es la palabra de Dios, por más que vaya en contra de lo que dice la Biblia. Inclusive decimos, pero ellos dicen que no, puede ser que digan que no, pero en la práctica no es así. Porque aquellos que vienen y les dicen, lo que ustedes están haciendo mal, los tratan mal, los botan de su iglesia, los tratan de una forma desconsiderada y les dicen a su hermano que ya no los saluden, que no los traten bien, que ya no son cristianos, solo por el hecho de haberle dicho que están equivocados en un punto u otro. Porque ellos piensan que lo que ellos están diciendo es la palabra de Dios. Entonces, básicamente es una forma para identificar cuál es este hombre de desafuero y cuáles son estos falsos cristos. Y lo interesante es que Dios deja que sigan eso, porque uno se pone a pensar, este capítulo 13 de Marcos, Mateo 24, Lucas 21, que son los que están hablando de la misma situación, tantas veces los hemos leído, tantas veces los hemos escuchado, y cómo no nos hemos dado cuenta, ¿por qué? Puede haber, yo estoy pensando, puede haber muchas razones. Una de las razones es porque estamos muy atentos a lo que dice la persona que nos enseña y no lo que está diciendo realmente la Biblia, ¿no? Nos estamos confiando mucho, ¿no? Y ahora, ¿por qué estas personas que son estudiosos en la Biblia llegan a conclusiones erróneas? Y a mí me gusta lo que dice más adelante en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11. Si querés del 10, 9 y 10, porque continúa la lectura, ¿no? Sí, Después del 4. 9 y 10,
9 y 10 dice, y con todo engaño injusto para los que están pereciendo como retribución, porque no aceptaron el amor de la verdad para que fueran salvos. Por eso Dios deja que les vaya una operación de error para que lleguen a creer la mentira. O sea, no aceptaron el amor de la verdad. Están más preocupados en que no se les critique por los cambios de entendimiento o porque tienen una doctrina y se parecen a los otros, más preocupados de la fama quizás que van a tener o el prestigio que van a perder o el poder que van a tener sobre su congregación que el amor a la verdad. Y por eso es que Jehová conoce el corazón de cada persona y deja que sigan en ese error, porque no amaron la verdad. Entonces, eso a mí me ayuda a entender por qué es que personas que tienen la Biblia y estudian la Biblia llegan a conclusiones erróneas sobre, por ejemplo, el fin del mundo, ¿no? Y todas las cosas que habló Jesucristo que vendrían y que no serían, y estar atentos. Y es por esto, ¿no? Pero me gusta otro texto bíblico que menciona, no sé si es Gálatas mucho, donde habla acerca de que ellos han sido limpiados, han sido emblanquecidos, pero los inicuos no conocerán ni entenderán, ¿no? Pero En Daniel capítulo 12, ese me ¿no? gustaría. Habla de que las personas que realmente entienden la verdad son personas que Tienen perspicacia. tienen ciertas cualidades, ¿no? Que hacen que logren entender la palabra de Dios, ¿no? Daniel 12, 10. ¿Quiere leer, hermano Juan, por favor? Dice, muchos se limpiarán y se emblanquecerán y serán refinados, y los inicuos ciertamente actuarán inicuamente, y absolutamente ningún inicuo entenderá, pero los que tengan perspicacia se entenderán. Y la perspicacia fue la gana de nuestro Padre Jehová. Jesucristo nos dijo que nos iba a mandar un ayudante y que ese ayudante iba a hablar de parte de él por las cosas que escucha de él. Y sabemos muy bien que las cosas que escucha Jesucristo proceden de Jehová. Entonces, a los verdaderos cristianos que están amando la verdad en diferencia a aquellos que no aman la verdad, no se les deja, pues Jehová no los deja en la mentira, ¿no? Les ilumina y Jesucristo le da el Espíritu Santo que ha prometido, ¿no? Porque nos dijo que nos iba a mandar un ayudante. Y por eso es que cuando nosotros leemos la Biblia solo, bajo oración, llegamos a conclusiones diferentes de nuestro líder religioso, no importa a qué religión pertenezcamos. Y llegamos a entender de que esas cosas que nos están diciendo va en contrariedad a lo que estamos viendo en la Biblia. ¿Y por qué? Bueno, ya está, ¿no? La respuesta con ustedes. Así es. La verdad es que Dios, que conoce el corazón, ayuda a sus siervos a que no sean extraviados, así como Jesús intentaba ayudar a sus discípulos con estas advertencias que les dio a estos 4 apóstoles, ¿no? Que le preguntaron. Bueno, ahora ya tenemos entonces que el aparecimiento del falso Cristo, su anuncio, las guerras, las pestes, los terremotos, no son la señal de que Cristo está llegando. Entonces, ¿pero qué es entonces la señal? Porque como la pregunta de los apóstoles era que querían saber una señal, bueno, ¿qué es la señal? Vámonos ahora desde el versículo 14 a examinar un poco lo que dice Jesús sobre la señal. Podemos considerar desde el versículo 14 de Marcos hasta el versículo 20. Hermano David. Es interesante que justo hasta el 12, hasta el 13, disculpen, Jesús va diciendo muchas cosas que han sucedido a lo largo de estos 2000 años, incluso la persecución de los cristianos, que los van a entregar y los van a matar, y que uno no debe estar pensando qué va a decir ante los tribunales. Pero el 14 dice, sin embargo, o sea, hace una diferenciación de lo que está sucediendo. O sea, le dice, todo esto no es la señal, porque al principio en el 7 al final dice, no, todavía no es el fin. Entonces, y el 8 dice, son principios, dolores y angustia, pero no le dice qué es la señal. Y dice el 14, sin embargo, cuando alcancen a ver la cosa repugnante que causa desolación, parada donde no debe, use discernimiento del lector,
entonces los que están en Judea echen a huir a las montañas. El que esté sobre la azotea no baje ni entre a sacar nada en su casa. Bueno, y podemos seguir leyendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Jesús está diciendo, esta es la señal. Aquí está comenzando todo. Por eso, sin embargo, cuando alcancen a ver la cosa repugnante que causa desolación, parada donde no debe. En Daniel, creo que se usa este texto de Daniel capítulo 12, 2, versículo 11. ajá, capítulo 12, 11. Daniel 12, 11. No sé quién quiere leerlo. Hermana Belín, por favor. 12, capítulo 12 y versículo 11. Y desde el tiempo en que el rasgo constante haya sido removido y haya habido una colocación de la cosa repugnante que está causando desolación, habrá 1290 días. También habla de lo mismo, dice la cosa repugnante que causa desolación. Aquí, no recuerdo el texto, esta cosa repugnante que causa desolación son ejércitos. Ah, sí, está en Lucas, capítulo 21, versículo 20. Debe ser a Mateo o Lucas. Lucas, capítulo 21 y versículo 20, aclara con mucho más detalles sobre lo que La cosa repugnante. es la cosa repugnante. Ajá, como- 21-20. Lucas 21, 20, hermana Margot, por favor. Además, cuando vean a Jerusalén cercada de ejércitos acampados, entonces sepan que la desolación de ella se ha acercado. Ahí está. Entonces, esta cosa repugnante que causa desolación son ejércitos. Parados donde no deben, quiere decir en el templo de Jehová, en la ciudad de Jehová, en Jerusalén, Como dice ahí. y destruyendo el templo. Bueno, trasladémoslo a nuestro tiempo, va a ser similar. Estos ejércitos son movidos por un sistema político. El sistema político no puede entrar, ni debe entrar, ni pararse en la forma de adoración que se tiene para con Jehová. O sea, no es su derecho. Entonces, cuando el sistema político viene y ataque a la religión, donde no debe estar, entonces, cuando el ataque, esta va a ser la señal. O sea, el momento en que nosotros veamos que el sistema político se vuelve contra la religión y la ataca para destruirla, entonces estamos viendo que ha comenzado ya la tribulación grande, y esta es la señal que debemos esperar. O sea, todo lo que hemos visto hasta ahora no ha sucedido algo así. O sea, que el sistema político se levante y quiera destruir a la religión, ¿no? Inclusive en Revelación dice que eso va a suceder, ¿no? Que se va a volver el sistema político y va a querer destruir a la gran ramera, dice Revelación, que significa todo el sistema religioso mundial. Y también dice Revelación que los que estén en esta huyan. Dice lo mismo que dice Jesucristo en Revelación 17, ¿no? ¿Dónde está esto? 18.4, cuando dice que huyan, salgan de... Sí, dice 18.4, ¿no? Dice, y oí otra voz, no sé, ¿qué lo tiene? Y oí otra voz procedente del cielo decir: sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren participar con ella en sus pecados y si no quieren recibir parte de sus plagas. Es lo mismo que Jesucristo dice: cuando vean, huyen, sálganse. Y la misma expresión, o sea, la misma idea. O sea, que nosotros como cristianos, en este tiempo podemos salirnos, pero vamos a tener hasta este último momento para decidirnos o apoyar a nuestra iglesia, aunque esté equivocada, o apoyar a Cristo, lo que dice la palabra de Dios, y salirnos y no identificarnos como ninguna otra organización, sino identificarnos como cristianos, seguidores de Cristo, ¿no? Gracias. Interesante lo que los apóstoles seguro escucharon a Jesús, las explicaciones de qué era la señal, como estamos viendo. Seguro cuando apareció la señal en el año 66, estaban todavía todos los apóstoles vivos, bueno, la mayoría, porque Santiago ya había sido ejecutado por Herodes,
pero ellos han debido correctamente interpretar las palabras de Cristo, cuando ellos se acordaron según las palabras que dijo, cuando alcancen a ver las cosas repugnantes, y como aparecieron los ejércitos romanos sitiando la ciudad de Jerusalén. Entonces ya dijeron ellos, esta es la señal, ahora tenemos que huir, pero como estaba todo, como dice, cercado por los ejércitos romanos, no podían huir. Pero providencialmente el general Sergio Galo dejó de sitiar la ciudad, se fue, y eso aprovecharon los cristianos para huir de la ciudad de Jerusalén. Un poco tiempo después, para el año 70, llegó el general Tito con sus legiones, ya esta vez la rodeó y esta vez la destruyó totalmente, la quemó con fuego, ¿no? La dejó destruida como tal, como Jesús dijo, no quedó piedra sobre piedra. Actualmente el templo de Jehová en Jerusalén no es más que un solo muro, donde los judíos actualmente van y oran y lloran por toda la desgracia que le ha pasado a estos 2000 años, que no pueden reconstruir su templo. Hemos visto entonces un primer cumplimiento allá en el primer siglo, un cumplimiento literal. Así pasó. Nosotros 20 siglos después esperamos un doble cumplimiento. Como ya se ha estado mostrando, el sistema religioso mundial va a sufrir un ataque de los sistemas políticos, ¿no? En realidad, este acontecimiento todavía está en el futuro, y esperamos que sea, como Jesús mismo dijo, la gran tribulación. Claro, en el primer siglo, con la ciudad de Jerusalén, fue una gran destrucción lo que destruyó la ciudad, y una gran matanza también, pero no fue una matanza como había profetizado en Daniel, porque Jesús está refiriéndose a Daniel cuando habló de una tribulación que ocurriría como no ocurrió nunca. Y luego, si lo examinamos a ver el caso Marcos 13:20. Marcos 13:20, lo podemos leer un poquito. El 19 y 20. 19:20. ¿Quién desea ver este versículo? Juan, por favor. Porque aquellos días serán días de una tribulación como la cual no ha sucedido una desde el principio de la creación que Dios creó hasta aquel tiempo, y no volverá a suceder. De hecho, a menos que Jehová hubiera cortado los días, ninguna carne se salvaría, mas por causa de los escogidos que Él ha escogido, ha cortado los días. Parece que Jesús está dándonos la idea que Daniel ya escribió en Daniel 12:1. Aquí este versículo da la misma idea, una gran tribulación como la cual no había ocurrido nunca. A ver, vamos a leer Daniel 12:1. ¿Quién desea leer Daniel 12:1? Hermana Evelyn, por favor. Y durante aquel tiempo se pondrá de pie Miguel, el gran príncipe que está plantado a favor de los hijos de tu pueblo. Y ciertamente ocurrirá un tiempo de angustia como el cual no ha hecho que ocurra uno desde que hubo nación hasta aquel tiempo. Y durante aquel tiempo tu pueblo escapará, todo el que se halle escrito en el libro. O sea, es la misma idea. Lo que está diciendo Jesús en Marcos 13, 19 y 20 es lo mismo que está diciendo Daniel 12. Que va a haber una gran tribulación como la cual nunca ha ocurrido, y que tu pueblo va a escapar, y Jesús está diciendo huyan. O sea, la profecía de Daniel, capítulo 12, versículo 1, tuvo un primer cumplimiento allá en el primer siglo, con la ciudad de Jerusalén, con los ejércitos romanos, con la huida de los cristianos, con la destrucción y la matanza del pueblo judío, la ciudad que vivía, la gente que vivía en la ciudad de Jerusalén. Hubo un cumplimiento, ya la historia nos lo está confirmando. Pero nosotros ya deducimos de que tiene que haber otro cumplimiento, porque la matanza de que hubo en Jerusalén no fue tan grande como la que se está describiendo en estos versículos que hemos leído. Va a haber una matanza, igual como ya se ha mostrado, el sistema religioso mundial va a ser, como dice, atacado por los sistemas políticos. Esperamos que esta sea la gran tribulación. Como ya se mostró, esa es la señal.
de que está Jesucristo presente, porque la pregunta era, ¿qué señal habrá de tu presencia? Cuando ocurrió la destrucción de Jerusalén, Cristo no apareció, no estaba presente, por decirlo así, como rey, como ya se explicó. La palabra presente significa alguien que ha llegado como rey. Jesús había ido al cielo, pero estaba a la derecha del Padre, todavía no ha sido entronizado como rey. Pero va en el futuro, todavía vamos a ver a Cristo ya nombrado como rey y trayendo la ejecución de la religión. Algunos pudieran argumentar, bueno, pero ¿acaso fue un juicio lo que le pasó a la destrucción de la ciudad de Jerusalén? ¿Acaso Dios estaba trayendo un juicio sobre esa ciudad? Así es, estaba trayendo un juicio. Y eso se puede leer por lo que dice Lucas. Si ustedes buscan Lucas y cómo lo explica él, este asunto de la destrucción, Lucas 21, y vamos a leer el versículo 21 también, y 22, 21 y 22, ¿quién desea leer? Lucas 21, Manuel Belín. Entonces los que estén en Judea echen a huir a las montañas, y los que estén en medio de Jerusalén retírense, y los que estén en los lugares rurales no entren en ella, porque estos son días para hacer justicia, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Así es. Y si uno lee el 23, ¿también quiere leer por favor el 23? Hay de las mujeres que estén encintas y de las que den de mamar en aquellos días, porque habrá gran necesidad sobre la tierra e ira sobre este pueblo. Bueno, tenemos que admitir que cuando dice que era el día para hacer justicia, no era la justicia romana, era la justicia de Dios. Y el versículo 28, la ira sobre este pueblo no era solamente la ira de los romanos, era la ira de Dios. En realidad estaba habiendo un juicio sobre esta ciudad porque se estaba vengando Dios por lo que le hicieron a su hijo y por lo que le hicieron a todos los profetas. De hecho, Jesús ya había mencionado, estaba muy preocupado, Jesús incluso se puso a llorar cuando entró a la ciudad de lo que él veía que iba a pasar a esta ciudad. Y uno puede ver un poquito más atrás en el capítulo 19, y versículo 41 hasta el 44. Lucas, ¿no? Sí, Lucas, capítulo 19, versículo 41 al 44, hermano David. Y cuando llegó a estar cerca, miró la ciudad y lloró sobre ella, diciendo: si aún tú hubieras discernido en este día las cosas que tienen que ver con la paz, pero ahora han sido escondidas de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos edificarán en derredor de ti una fortificación de estacas puntiagudas, y te rodearán y te afligirán de todos lados, y te arrojarán al suelo a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no discerniste el tiempo que se te inspeccionaba, en que se te inspeccionaba. Como se puede ver aquí, entonces Jesús estaba viendo que esta ciudad tenía que pagar por todo lo que había pasado ya con él, con los profetas, como dice, era una ciudad que mataba a los profetas, los que son enviados a ella, dice Jesús en Mateo. O sea, la destrucción de Jerusalén por los romanos no fue un asunto, un conflicto social, político de la zona y de la época. Y que afectó ¿no? a ellos también, de paso. Sino Dios está manejando los asuntos para que todas esas cosas ocurran sobre esta ciudad. La gran tribulación que nosotros esperamos sobre todo el sistema político es una acción divina también. Dios tiene que traer un juicio sobre todos los sistemas religiosos y ese juicio es ejecutado por la parte política y es una acción que Dios mete en el corazón de los políticos para destruir la religión. Eso está evidente, claramente explicado en Revelación 17. Vamos a leer estos pasajes. Revelación capítulo 17 y podemos leer versículo 1 y 2 cuando habla lo que realmente pasa con la religión. Revelación 17, 1 y 2, hermano Juan, por favor. Y uno de los 7 ángeles que tenía los 7 tazones vino y habló conmigo y dijo: ven, te mostraré el juicio sobre la gran ramera
que se sienta sobre muchas aguas, con quien los reyes de la tierra cometieron fornicación, entre tanto que los que habitan la tierra fueron emborrachados con el vino de su fornicación. Aquí aparece la expresión juicio sobre la gran ramera. Y ahora vamos a ir un poquito más adelante, versículo 16 hasta el 18. ¿Quiere ver, hermana Raquel? Y los 10 cuernos. Señorita, 17. Capítulo 17, versículo 16 al 18. Ya. Y los 10 cuernos que viste y la bestia salvaje, estos odiaron a la ramera, y harán que quede devastada y desnuda, y se comerán sus carnes y la quemarán por completo con fuego. Porque Dios puso en sus corazones llevar a cabo su pensamiento, aún llevar a cabo el solo pensamiento de ellos al dar ellos su reino a la bestia salvaje, hasta que se hayan realizado las palabras de Dios. Y la mujer que viste significa la gran ciudad que tiene un reino sobre los reyes de la tierra. O sea, aquí estamos viendo que es el sistema político, como dice aquí, los cuernos y la bestia salvaje, ¿no? Que son 10 reyes, van a destruir, le van a quemar por completo con fuego a la Babilonia. y es porque Dios puso en sus corazones llevar a cabo su pensamiento, ¿no? Así es. Y es una venganza, y eso se puede ver en el capítulo 19, versículo 1 y 2 y 3, donde se muestra que la destrucción de la religión es una venganza de Dios contra los sistemas religiosos. ¿Quiere leer por hermana Evelyn? Revelación 19, 1 al 3. Después de estas cosas oí lo que era como una voz fuerte de una gran muchedumbre en el cielo. Decían, alaben a Jah, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque verdaderos y justos son sus juicios. Porque ha ejecutado juicio sobre la gran ramera, que corrompió la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus esclavos en la mano de ella. E inmediatamente por segunda vez dijeron, alaben a Jah, y el humo de ella sigue ascendiendo para siempre jamás. Como se puede ver, dice, ha vengado la sangre. O sea que Dios ha vengado a lo que hacen a sus siervos. Entonces, lo que esperamos nosotros es justamente eso, una correspondencia, como dice, casi exacta entre lo que ocurrió en Jerusalén y lo que va a ocurrir como sistema religioso mundial en el futuro. Es prácticamente una amplificación. Ahora sí vamos a ver una gran tribulación. O sea, ahora ya vamos a tener la prueba de que Cristo está presente, ¿no? Ya ejecutando un juicio, como hemos ya aprendido en Juan 5:22, que Jesús es el juez nombrado por Dios. Habrá un juicio contra los sistemas religiosos, y los ejecutores van a ser los políticos, y habrá una gran matanza en toda la tierra. Hermana Raquel. Y ahorita hablando acerca de lo que hicieron los judíos, me mandaba Jehová a sus profetas, ¿no? Para darles las declaraciones, para que se arrepientan, y venían y los mataban, ¿no? No les gustaba lo que escuchaban. Vino Jesucristo y lo mataron también. Y ahora ha sucedido también lo mismo, porque salían personas que decían que estaba mal lo que estaban haciendo, porque no cumplían con la Biblia. Y de ahí es que lo quemaban, lo botaban, lo mataban. O sea, lo mismo ha hecho, ¿no? No permiten, no les gusta escuchar lo que Dios realmente dice, ¿no? Y los matan. Y por eso es que ahora ya pensando un poquito en lo que hemos leído en Revelación 19, del 1 al 3, de que se está dando venganza por aquellos que ellos, esta gran ramera que es el conjunto de religiones de la cristiandad hacían, ¿no? Con los cristianos que estaban mal, que no estaban en la Biblia, los mataban. Entonces, la misma situación, ¿no? De la religión judía, de la nación judía, con la cristiandad, ¿no? Los matan a los profetas de Dios. Ahora no los matan porque no pueden, pero toman medidas, Claro. ¿no? Sobre aquellos que les dicen que están equivocados, ¿no? Y como dije antes, los expulsan o los tratan mal y con indiferencia, y hasta presionan para que los parientes de estos no los hablen, no los saluden, no los reciban, ¿no? O sea, es prácticamente una acción contra sus propios hermanos, porque le están diciendo que están equivocados, que lo que la Biblia dice no es lo que ellos están enseñando. Como alguien dijo, los matan socialmente. Exactamente, los matan, así, porque le quitan todo esa.
Bien, entonces vemos que Jesús ha dado una señal a sus discípulos de la destrucción de Jerusalén, pero ha dado una señal también a los discípulos futuros de qué es lo que va a pasar con el sistema político mundial. O sea que Dios, Jesucristo, en su sabiduría, ha dado una profecía que tiene una aplicación en dos tiempos diferentes y con aplicaciones de largo alcance. Es interesante, sin embargo, siguiendo con nuestra investigación de Marcos, en el versículo 24 dice que después de aquella tribulación ocurren acontecimientos sumamente interesantes, que ahora podemos leer del versículo 24 hasta el final del capítulo 13. ¿No, David? Quería resaltar el hecho de que cuando termina él decir sobre lo que iba a pasar, ¿no?, en la tribulación y toda la destrucción, en el versículo 21 hasta el 23, habla de nuevo diciendo que tengamos cuidado, ¿no es cierto?, de no seguir a estos que dicen son nuestros salvadores, porque Cristo significa ser salvador, ¿no? Entonces, no síganlo, aunque darán, dice, señales, van a profetizar, van a dar señales y de ser prodigios para descarriar a los escogidos, ¿no? Entonces, como cristianos tenemos que estar alertas para no caer ante esto, porque Cristo dice, el 23, ustedes pues estén alerta, les he dicho todas las cosas de antemano. O sea, una advertencia seria de Jesús. No es solamente un pasó por aquí la advertencia, es una advertencia que le está volviendo a recalcar y le está diciendo que nos ha dicho todas estas cosas de antemano. Y continuando con lo que usted dice, es interesante que aquí él dice otra parte de la señal, dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, estamos hablando de lo que va a pasar con la destrucción de la religión, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz y las estrellas estarán cayendo del cielo y los poderes que están en los cielos serán sacudidos. Y entonces vendrá el Hijo del Hombre al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Esto hace recuerdo a lo que sucedió cuando Jesucristo murió. O sea, cuando Jesús es clavado al madero, ¿no?, y creo que al mediodía comienza una oscuridad. Dice la Biblia por 3 horas, en toda la tierra, una oscuridad. Entonces, hace referencia a una acción o un fenómeno que va a suceder, ¿no?, antes de que Jesucristo ya esté en la tierra, ¿no es cierto?, y para que todos vean que es Él el que está haciendo todo esto que vamos a estar viendo, que es la destrucción de la religión, y vamos a ver tribulación, como Él dice, para que todos sepan que Él el que está haciéndolo. Va a haber una oscuridad y después va a aparecer el Hijo del Hombre en el cielo. Así es. Parece ser que, como dice el versículo 24, al decir que el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz y las estrellas estarán cayendo del cielo, esto parece un lugar muy oscuro, la tierra, sin luz del sol, sin luz de la luna, sin luz de las estrellas, o sea, muy oscuro la situación en el mundo. Y es así como el Apocalipsis justamente describe la situación. Después, una pregunta con respecto al 24 de manera literal. Eso justamente estoy tratando de mostrar, ¿no? Cuando se destruye la religión, en el capítulo 17 de la Revelación ya hemos visto que los elementos políticos destruyen a la religión. Pero cuando la religión ya está destruida, quemada por completo, es interesante lo que sucede después. Por ejemplo, en el versículo del capítulo 18 y versículo 9 está la queja ya de la gente después de la destrucción. Vamos a leer 3 versículos, el 9, el 11 y 15 y 17. Vamos a compartir. Hermano Juan, el 9, 18, 9. Yeah. Y los reyes de la tierra que cometieron fornicación con ella y vivieron en lujo desvergonzado, llorarán y se golpearán en desconsuelo por ella, cuando miren el humo del incendio de ella. Ahora el 11, hermana Raquel.
También los comerciantes viajeros de la tierra están llorando y lamentándose por ella porque no hay nadie que compre ya su surtido cabal. Ahora vamos a leer al 17. Mana Belín. Porque en una sola hora riquezas tan grandes han quedado devastadas. Y todo capitán de nave y todo hombre que viaja a cualquier parte y los marineros y todos los que se ganan la vida en el mar se mantuvieron de pie a lo lejos. Y el 19, Margot. Y se echaron polvo sobre la cabeza y clamaron, llorando y lamentándose, y dijeron, qué lástima, la gran ciudad en la cual todos los que tenían barcos en el mar se enriquecieron por motivo de su preciosidad, porque en una sola hora ha quedado devastada. O sea que por lo que estamos viendo, después de la destrucción de la religión va a haber una gran crisis, como dice, no hay nadie que compre. Dice. Entonces, como dice Marcos aquí en el versículo 24, estará en una situación muy oscura, no sabemos qué va a pasar en realidad en sentido económico, social, una confusión total. Entonces es como que la religión mantiene a flote la economía mundial. Exactamente. Muchas cosas dependen de la religión, ¿no? Porque muchas fiestas costumbres, y las tradiciones. religiones Claro. estimulan a la gente a comprar, porque llegó el cumpleaños de fulano, la fiesta del sultano, la Navidad, el cumpleaños. O sea, y no solo la religión cristiana, ¿no? Sino también las religiones que están, no son cristianas, también fomentan un comercio para celebrar sus diferentes fiestas de Y así diferentes poder clases. vender sus negocios, digamos. O sea, esa expresión que estamos diciendo de que no hay luz del sol, de la luna, de las estrellas, en realidad es una oscuridad, una incertidumbre mundial para todos, para los políticos, para los comerciantes, para los cristianos, cualquier parte. O sea, vamos a ver después de la destrucción de la religión una gran confusión en el mundo, muy oscuro el panorama mundial para la gente. Me van a llorar. Cuando esa situación esté ya desarrollándose, dice aquí, y llega el Hijo del Hombre, con su señal, la señal del Hijo del Hombre. Como el hermano David estaba diciendo, es muy probable que suceda lo que pasó en el tiempo en que Jesús fue ejecutado, porque cuando Jesús fue ejecutado, el 14 de Nisan del año 33 era común, la luz del sol se detuvo, ¿no? Ahí no hubo más luz, dice. Y podemos examinar eso como lo escribió el Evangelio Lucas, capítulo 23, donde él dice que la tierra se puso oscura, toda la tierra, falló la luz del sol. Vamos a buscar Lucas, capítulo 23, y versículo 44 y 45. Aquí desea leer este versículo, hermano Juan. Ahora bien, perdón. Lucas 23, versículo 44 y 45. Ahora bien, era ya como la hora sexta, y sin embargo una oscuridad cayó sobre toda la tierra hasta la hora nona, porque falló la luz del sol. Entonces la cortina del santuario se rasgó por el medio. Como estamos viendo aquí, hay un fenómeno celestial, ¿no, David? Amós 8:9 justamente es la profecía que está cumpliéndose aquí, ¿no? Y que justamente, si la leemos, aplica, ¿no?, a lo que va a suceder. Amós 8:9. Me llama mucho la atención esto. ¿Lo puedo leer? Sí. Dice: y en aquel día tiene que ocurrir la expresión del Señor soberano Jehová, que ciertamente haré que el sol se ponga en pleno día, y ciertamente causaré oscuridad para la tierra en un día brillante. O sea, está diciendo que en el mediodía, porque es en pleno día, estamos hablando del mediodía, ¿no? Va a haber una oscuridad. Y todo el capítulo, si uno lo va leyendo, está hablando justamente de lo que va a aparecer en la destrucción del sistema de cosas, ¿no? Entonces, esta profecía se cumplió también aquí, en el tiempo de Jesús, que se puso una oscuridad cuando Jesús murió, ¿no? Y se cumplió esa profecía de que Jesús, al morir, apareció en la oscuridad y todo el mundo la vio, seguro, y se dio cuenta de que era el Cristo, porque hasta el mismo
el mismo oficial del ejército dijo, ¿no? Este realmente era el Hijo de Dios. Así es. O sea que cuando ocurre este incidente ya podemos decir que llegó el final, porque como dice aquí el versículo en Marcos capítulo 13, ¿no? El versículo 26, entonces verán al Hijo del Hombre viniendo con las nubes, con gran poder y gloria. Entonces ahí podemos ver que ya Jesucristo está viniendo como ejecutor, con sus ángeles en el cielo, dice, y entonces hemos llegado al final de este mundo. El sistema político también va a tener que desaparecer. Por supuesto, los que son sus discípulos, como dice, serán reunidos, sus escogidos, ellos serán protegidos y pasarán vivos a través de lo que se llama el Armagedón. Hermano, ha sido un lindo estudio. No podemos dar todos los detalles de este lindo capítulo, pero mucho de lo que nos interesa ya lo hemos explicado, y si alguno tiene todavía alguna pregunta, alguna duda, nos pueden mandar un correo para aclarar más los detalles. Les damos gracias por sus comentarios y a todos los hermanos que están conectados con nosotros en la ciudad y en todas partes del mundo. Les damos gracias por estar conectados, que Dios los bendiga. Vamos a acabar nuestra reunión, vamos a hacer una oración para finalizar. Hermano David, por favor. Padre Jehová que estás en los cielos, tú eres el único Dios verdadero, el creador de todas las cosas. Y es gracias a tu bondad amorosa y tu misericordia que nosotros tenemos este momento para aprender acerca de tu palabra y también aprender acerca de lo maravilloso que eres. Y te pedimos que lo que nosotros aprendemos se introduzca en nuestra mente y en nuestro corazón, de manera que nuestra fe en ti se haga más fuerte, nuestro amor hacia tu persona y hacia tus principios nos hagan actuar de una forma que evitemos todas las tentaciones de este mundo y las tentaciones que Satanás también pone delante de nosotros. Pero vamos por nuestros hermanos en todo el mundo, que de una u otra manera están también trabajando y luchando por hacer tu voluntad, que tu Espíritu los ilumine y que también los proteja su corazón y su mente. Señor soberano, te pedimos que te acuerdes que somos seres imperfectos y muchas veces pecamos contra ti, porque estamos en ese estado en el que de debilidad carnal. Por eso te rogamos misericordia y que por favor nos perdones. Todas las cosas te las pedimos y te las oramos mediante la sangre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, les sugiero que guarden esos videos y los compartan con toda la gente que ustedes conozcan. Chao, chao, chao. Clic ahí, directo, clic.